Ya solo por crear un podcast puedes tener sentado enfrente a gente que seguramente te costaría mucho poder estar en esa misma situación. Bueno, luego otras personas sí que las he visto como muy abiertas fuera y luego a lo mejor se han hecho pequeñitas al momento de grabar, ¿no? Es como, wow. Y nos dio un montón de tips de rutina, de por la mañana y tal. Lo aplico todo. O sea, al final sales de un podcast, nos fuimos a comprar cosas, ¿te acuerdas? Pues vamos a cambiar todo, el skincare. Yo creo que ese es el gran aprendizaje que me llevo de que unen a la mayoría de los invitados, ¿no? El volver a... Y hubo un podcast que grabamos que el invitado que vino me pareció súper mal educado. Nos quedamos flipados porque es que me parece increíble y esto no pasó nunca. Bueno, chicos, 50 episodios. Parecía increíble, pero hemos llegado a 50 episodios. O sea, ¿Quién lo diría, eh? Sí, además yo me acuerdo que al principio cuando empezamos los episodios os decía solo el 1% de los podcasts llegan a 9 episodios. Y me acuerdo que era, joder, venga, vamos a llegar al 9. Ya estamos en 50. Lo increíble es que vamos a llegar a 50.000, que es lo que la gente no sabe. De hecho, han llegado aquí invitados que también han hecho sus pinitos con los podcasts y tal, y no han llegado a 10 o se han parado en el 10. O sea que muy orgullosos. Es verdad que yo que soy loco de los podcasts, ya lo sabéis, que siempre estoy mirando podcasts y eso, y también de gente cercana, veo que muchos lo abandonan. O sea, hacen X podcasts y, no sé, 5 o 6 no está dando el resultado que tiene. También es verdad, hay que decirlo, ¿no? Que los podcasts tienen un montón de curro, que a lo mejor la gente se piensa que esto es poner la cámara y tal. No os digo ni nada a la que hemos liado hoy para Ha sido bastante. Ha sido la odisea de Nolan, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que estar orgullosos, yo creo, y que vamos a seguir con ello. Pues yo creo que orgullosos y muy agradecidos también de toda la gente que nos sigue, que nos comenta, que nos da consejos también, que aprendemos con la gente, no solo con los invitados, sino también con la audiencia. Sí, o sea que totalmente. Muy agradecidos también. Sí. Está claro que es un camino que vamos a continuar y que yo creo que esto pasa, ¿no? No sé qué sesgo es el de cuando piensas que vas a alcanzar unas metas muy lejanas y las alcanzas rápido, luego ya como que las siguientes metas ya no te motivan tanto, ¿no? Como es como, joder, porque ya hemos alcanzado lo que nos parecía muy lejano y luego piensas que vas a ser igual de... y vas a alcanzar luego metas mucho más grandes igual de rápidos. Y eso nos pasa a nosotros, que crecíamos muy rápido al principio con el episodio de Jesús Arroyo. Me acuerdo que se viralizó mucho, que eso nos hizo crecer un montón y luego ya no hemos crecido tan rápido. Pero eso tampoco nos motiva porque es que el objetivo que hicimos ya con Jesús Arroyo de comunidad, de suscriptores y tal, lo pensábamos tener ni en este verano, yo creo. O sea que hemos crecido muy rápido en ese sentido. Hemos superado con creces los objetivos. Entonces, bueno, yo me acuerdo que dábamos mucho valor quizá al principio cada seguidor y ahora de repente pegas un subidón y ya es como no empiezas a contar de uno en uno, ¿no? Entonces lo valoras mucho más. ¿Y qué es lo mejor que os lleváis del podcast? O sea, ¿qué creéis que es lo mejor de esta experiencia? Yo creo que lo que más me gusta de esto, aparte de a nivel personal y de forma egoísta, ¿no? Conoces a gente increíble, porque además intentamos contactar con gente que nos apasiona, que nos gusta, seguimos. Pero lo que más me motiva es que demos voz a gente o áreas que no son tan conocidas, por ejemplo el entrenamiento mental, ¿no? Que sí, hemos hablado mucho, se escucha mucho de psicología, pero tanto como entrenar la mente o como hacen los deportistas, ¿no? A la hora de visualizar y tal, todavía nos queda mucho trabajo. Pensamos que son dos cosas y tal cuando es un campo extensísimo. O por ejemplo la hipnosis, o por ejemplo algunos episodios que son un poquito más diferentes, como el de danza cuántica de Chabela. Es decir, creo que lo que más me gusta es que la gente empiece a aprender de, oye, hay otras cosas, ¿no? No lo que nos han contado siempre de ABC, sobre todo en entrenamiento, nutrición y mentalidad, sino que, ostras, hay una infinita gama de posibilidades para desarrollar mejor tu nutrición, que lo hemos visto, por ejemplo, con el de SIBO, que solo hablábamos de algo particular, ¿no? O en el caso de mentalidad hay un montón de opciones, coaches, entrenadores. O en el caso de físico, cómo se entrenan y se preparan de forma muy diferente unos atletas, unos deportistas, otros, ¿no? O sea, yo creo que el que
hagamos llegar toda esa información a la gente, a mí es lo que más me gusta, ¿no? Yo me quedo también un poco con el aprendizaje de cada invitado que nos ha enseñado y que hemos adaptado incluso a nuestras rutinas, pues bien en tipo de alimentación, bien productos que nos podían venir bien o mejoras a la hora de tanto ser mejor persona como aplicarla al entrenamiento, y luego volver a ver a muchos conocidos o invitados que veíamos por la televisión, ¿no? Y conocerlos en persona, ¿no? Sentir esos nervios que siempre he sentido desde el programa número 1 y nada, y disfrutar de los invitados y conocerles antes, diría, del podcast, durante y después. Sí, a ver, yo creo que sin lugar a dudas lo mejor del podcast es la gente que conoces. O sea, independientemente del proyecto, la comunidad, que pueda generar ingresos, que ayudemos a gente, que me parece fundamental, y yo creo que es el objetivo principal por el que lanzamos el podcast. Si eres egoísta, yo creo que al final el mayor aprendizaje es conocer a este tipo de personas que muchos son inalcanzables de otra forma. Es decir, no los hubiéramos conocido de otra forma si no tuviésemos un podcast que les pareciera interesante venir a contar su historia. O sea, escribirles para conocerles, para tomarse un café, para algo, sería algo impensable. Entonces, al final, creo que ya solo con eso sería algo mayor aprendizaje, ¿no? O sea, el decir a la gente que ya solo por crear un podcast puedes tener sentado enfrente a gente que seguramente te costaría mucho poder estar en esa misma situación. Yo creo que es el mayor aprendizaje o el mayor beneficio que veo en el podcast, aparte de, lógicamente, el inicial de ayudar a la gente y que la gente aprenda con nosotros, ¿sabes? Me vienen a la cabeza momentos como el de llevar a Néstor Abad, ¿no?, en coche después de la grabación a la Villa Olímpica, ¿no?, donde ellos entrenan, a la Blume, y digo, joder, qué guay, ¿no? Un atleta olímpico en mi coche, claro, manteniendo una conversación como una persona más corriente y... Claro, eso es otra cosa, que las personas son personas normales, que hay personas que hemos Carne y venido, hueso, que las tenemos un poquito endiosadas en el sentido de, joder, qué grandes son, esta persona que nos encantaba, era incluso un ídolo para nosotros, y ha venido y luego pues son personas normales como todos, que siempre lo dicen, ¿no? O sea, cuando alguien tiene contacto con alguna persona súper famosa, siempre te dicen, pero luego son personas como tú y como yo. Lógicamente, es que son personas como tú y como yo. Pero fíjate, a mí me ha pasado incluso también al revés, que digas, bueno, esta persona pues que no es tan conocida, es súper cercana, es amigo o tenéis algún contacto en común y por eso ha venido, y luego empezar a entrevistarle y decir, madre mía, pero este es un tío enorme, ¿no? Si está sentado aquí, que nos ha pasado, por ejemplo, con Elías Costaco, este fue genial, que luego además Elías se quedó a cenar, y tan claro, cercano como si fuese un amigo de toda la vida. De hecho, hablamos con él, le seguimos, le mandamos un abrazo enorme. Bueno, es que claro, podemos contar aquí notas, por ejemplo, el tema de Elías, pero se lo decimos a la gente, oye, el episodio de Elías, si no lo habéis visto, es espectacular. O sea, es el seleccionador de tiro con arco americano, pero es que es el español con más medallas olímpicas de tiro con arco de la historia de España, de seleccionador de España. Es una locura, es una eminencia. Entonces, claro, cuando te sientas con alguien que tiene esa experiencia y ese bagaje, se nota. Es que da igual la pregunta que le hicieras, la respuesta era espectacular. Es como, qué peso hay detrás, ¿no? O sea, qué locura. Y claro, cuando grabamos el podcast, se quedó a cenar con nosotros y estábamos viendo un partido de fútbol. Pero claro, yo tenía toda la estantería llena de películas de cine y a él le flipa el cine. Bueno, pues le digo igual, el fútbol, nos tiramos hablando de cine 2 horas, todo loco. ¿Y esta película qué te parece? Y esta, porque esta es mi película tal. Y dices, joder, qué guay. Y al final, es verdad que ya Sergio le conocía, pero que también yo creo que salir de una rutina de trabajo a ese nivel, ¿no? De deportista de élite, también le da mucha vida a conocer a gente y socializar, romper un poco con los esquemas de lo que tiene ya establecido. Entonces, aparte ya que le conocí hacía muchos años que no le veía desde la universidad, pero nada, fue una sorpresa muy grata porque me contestó también muy rápido y aprendimos todos una barbaridad. Yo diría que es de los episodios que más boquiabierto me he quedado pese a que conocí al invitado. Total. Hago este breve parón para recordaros un dato real. 9 de cada 10 personas que estéis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal. Y realmente suscribiros al canal no cuesta nada, es gratis, solo tienes que clicar un botón y nos ayudáis un montón. ¿Por qué? Porque así podemos hacer mejores episodios, traer a mejores invitados y crecer mucho más. Así que, si te gusta nuestro canal,
Si te gusta Todo se entrena, suscríbete, nos ayudas un montón y ponnos en comentarios qué es lo que más está gustando de este episodio. Continuamos con el episodio. Y bueno, si tuvieses que decir un episodio en el que de repente dijisteis, ostras, ¿esto va en serio? Ya somos un podcast, ya no somos 3 amigos que estamos aquí charlando y... No. ¿Cuándo fue un antes y un después de Todo se entrena para vosotros? Para mí fue el de Yes. O sea, realmente fue el primero, porque es que los primeros nos grabamos nosotros, estábamos aquí en la playa probando, mejorando, haciendo pruebas de sonido, de tal, y de repente llegamos a Madrid, ya pues lo montamos en plan profesional, viene Yes, que es verdad que ya la conocía y es mi amiga y tal, pero joder, nos ponemos ahí serios a hablar de envejecimiento, la gente que ya después de ese podcast ya nos decía, hostia, qué interesante, ¿no? Cómo ha aprendido, no sabía eso, nosotros también aprendimos, ¿no? Los hallmarks of aging. Se te quedan mazo de cosas. Encima es eso, otro beneficio del podcast, es que aprendes un montón. Yo soy loco de los podcasts, pero es que es muy diferente el ver un podcast muy interesante al vivirte un podcast muy interesante que lo has trabajado tú, que has pensado las preguntas, que se las haces, que le tienes enfrente y dices, coño, ya que le tengo enfrente, voy a preguntarle esto. Cosa que hago yo mucho, lo admito. O sea, hay veces que digo, esta pregunta se la tengo que hacer porque yo quiero saber el beneficio de esto o tal, que a lo mejor no es tan importante para otras personas, pero para mí, sí. Si la puedes aplicar, pues... Claro. Yo también lo hago. O sea, realmente, aunque tengamos guionizadas unas preguntas, muchas veces salgo del contexto para preguntar lo que a mí me interesa de esa persona. Porque a mí me encanta el deporte y si encima hacemos esto también es para nosotros formarnos y saber nuestras inquietudes, nuestras dudas. Igual que cuando nos escriben la gente, oye, preguntar esto o tal, pues intentamos también como satisfacer esas necesidades de la gente, ¿no? Yo para mí el podcast, volviendo al tema, creo que fue Crespo, que también le conocía, pero hacía muchos años que no le veía, por cómo congenió con vosotros, por cómo estuvo de a gusto, por cómo... Bueno, nos seguimos escribiendo todos, ¿no? Con él. Sí, era su cumple. Lo hemos felicitado. Felicidades, justo lo hemos felicitado. Bueno, yo he de reconocer que soy la única que no le conoce en persona, aunque haya hablado alguna vez claro, con él. Muchas veces cuando escribimos de Todo se entrena, pues también, ¿no? Y nada, él yo creo que todos nos llegó como una persona que creaba contenido de pádel, ¿no? Pero aparte era una muy buena persona, es. Súper buena persona. Y creo que tenía unas alas y sigue creciendo, entonces a nosotros nos inspiraba un poco en el camino, en ese comienzo y crecimiento que queremos seguir. Entonces lo tomé como cambio de dirección, ¿no? Sí, yo ya que saca el tema de Crespo me gustaría contar una anécdota que me parece espectacular de... Claro, a Crespo le conocía a Sergio, pero yo no le conocía. Entonces estuvimos cenando con él, lo pasamos muy guay, después del podcast, estuvimos charlando, nos dimos un paseo largo por Madrid, me acuerdo. Y claro, conectamos un montón, nos reímos un montón, joder, tuvimos conversaciones muy buenas, muy profundas. Y cuando nos despedimos, que le acompañamos a que se tenía que ir al metro, nos dio un abrazo y me acuerdo, se me quedó esa frase concreta que dijo, qué descubrimiento. Digo, claro, como que se lo había pasado muy bien con nosotros. Yo creo que era por un lado, a mí no me conocía y que a lo mejor contigo hacía muchos años que no te veía y era como, joder. Pero además esa gente que hace tanto tiempo que no ves y aunque la conozcas, es la primera que está dispuesta, que te contesta rápido, que está súper abierta, que es la que más lo disfruta y tiene el mayor desconocimiento a lo mejor de el tema podcast, porque dice, valora mucho también el trabajo que hay detrás. Sí. Entonces se abre, se ofrece y lo disfruta, que yo creo que es la parte más importante también de esos invitados que luego nos sorprenden, ¿no? Sí, no, me acuerdo. Crespo hace poco, por cierto, me escribió y me dijo que, oye, porque le deseé buen verano tal, y me escribió y me dijo, oye, si queréis otro segundo podcast, yo encantado, ¿eh? O sea, que se lo pasó muy bien. Claro, o sea, haremos segunda parte, seguro. Sí, 100%. Bueno, pues tenemos aquí unas preguntillas, ¿no? Que habíamos preparado. Sí, vamos a ir diciéndolas, así vamos teniendo esa dinámica un poco, aunque sea un episodio especial. Venga, vamos a anécdotas, ¿no? que nos sorprendiesen. ¿Cuál es el momento en una grabación, grabando durante el episodio, antes o después, que más nos sorprendió? ¿Antes o después? Sí. Ese momento que dices, ¿pero qué ha pasado aquí? O que todos tenemos alguna anécdota de... Bueno, yo creo que ha habido invitados, sin nombrar a nadie, que hemos conocido a una persona fuera y luego
ha sido otra durante el podcast, ¿no? Sí, y también te choca mucho porque de repente enciendes los focos y dices, joder, si acabo de hablar con una persona que está siendo otra totalmente en el podcast, que a lo mejor comparte la personalidad, o es la misma en dos versiones, pero a mí me ha enseñado una fuera y me está enseñando otra en el podcast. Cuando lo que intentamos transmitir, yo por ejemplo, es la naturalidad y la frescura, a mí en ese momento me choca, ¿no? Y bueno, luego otra persona sí que las he visto como muy abiertas fuera y luego a lo mejor se han hecho pequeñitas al momento de grabar. Totalmente normal, a mí me ha pasado. Sí. Yo me pongo nervioso, me sudan las manos y el caso contrario también lo he vivido. Entonces te sorprendes tanto para bien de una a otra como para bien de grande a pequeño, ¿no? Es como Total, wow, cómo cambia la gente ante una situación al encender las cámaras, unos focos, incluso contándonos anécdotas que luego no podían decir en directo, ¿no? O al terminar. Creo que esos son los aspectos más llamativos para mí. ¿Y tú, Sara, tienes algo? A mí sí que me ha sorprendido, por ejemplo, alguna persona que, tirando del hilo de esto que decía Sergio, que es tal cual yo la había visionado. Por ejemplo, me pasó con Ana Asensio, que yo estaba deseando traer a Ana Asensio porque soy muy fan. Teníamos el lista de objetivos del año. Teníamos una lista de objetivos de todo se entrena, de cumplir tal, y teníamos una de ciertas personas que nos hacían mucha ilusión y una era Ana Asensio. Sí, igual que he aprendido de todos. Es verdad que de Ana, desde que me pasaste el podcast en el que salía ella, dije, pero esta mujerona, ¿quién es? ¿No? Que me encanta, De hecho, han venido otros invitados y nos han dicho, ¿cómo? ¿Que ha estado en Asensio? Sí. ¡Wow! Esto ya es un podcast grande. Y Total. yo diciendo, joder, yo no estuve, no la conozco, no la he tratado, y estoy deseando que salga el episodio para poder... Claro, porque estamos aquí grabando el episodio 50, pero faltan 2 o 3 para que salga el 50, y en uno de esos está Ana Asensio. Eso es. Pero es muy bueno. Sí, pero bueno, siguiéndole a mí me sorprendió que yo, pues en un momento de que me malentoné, dije, voy a escribirla y voy a decirle, oye, nos apetece muchísimo entrevistarte. Y fue enseguida que dijo, claro, por supuesto, mira, tal, no sé qué, me dio su número, luego sí nos dio su número personal, y yo decía, wow, qué fácil ha sido, ¿no? Lo que decías tú al principio de, joder, parece yo ahí dándole vueltas, que le escribo, cómo se lo escribo, yo que intento buscar las palabras exactas, dije, bueno, voy a dejarme llevar y como ella hace con toda esa emoción. Total. Y también nos ha pasado con otros invitados que todavía no han venido, pero que nos han dicho que sí, que he dicho, pero no puedo creer. Y sin embargo hay otras personas que han puesto como más obstáculos, ¿no? No sé si es por miedo a exponerse, miedo a no sé, a ir a un podcast súper famoso, o sea, yo lo entiendo. No lo sé. O no, hay algunos que a lo mejor se piensan que somos todavía un podcast pequeñito y que no pueden venir. Pero en general la respuesta ha sido muy positiva con todo el mundo. Yo lo que me he quedado sorprendida es que el 95%, por decirte un número, era como, claro, me apunto, qué guay, qué divertido, ¿no? Y lo mejor es el que te lo digan directamente después de ese episodio, que digas, ostras, qué bien me lo he pasado, qué divertido ha sido, o que luego se queden ahí. Nos ha pasado con alguno que ya habíamos casi recogido todo el set y todavía no se iba, ¿de acuerdo? Sí, y era como, bueno, podemos hacer algo, si no, pero... Tenemos cosas que hacer también. Nosotros tenemos un podcast, pero también tenemos otros trabajos. Y tal. Claro, o sea, pero que eso dice mucho de, joder, qué guay, que se lo pasen bien, que es también nuestra intención. Sí, yo quería contar 2 cosillas. Una, la de, hablando de eso de los invitados y tal, que se ha ido un poco de la pregunta, que ahora voy a contestarla. Es verdad que, por ejemplo, hace poco nos pasó, claro, de gente que venía al podcast, que es que uno concreto, yo vi un podcast que me gustó mucho y os lo pasé, porque tenemos un grupo que nos pasamos en plan podcast y cosas y tal, y hablamos un poco del proyecto, y dije, oye, este podcast está... Y pasó muchos, a la semana pasó 2 o 3, porque me escucho 2 o 3 al día, entonces al final era uno interesante, bastante bueno, y yo dije, oye, este me gustó bastante, y a los 5 días, sin escribirle, el tío del podcast nos escribió y dijo, oye, me gusta vuestro podcast, qué guay, me molaría aparecer en vuestro podcast. Flipa. Y fue como sincronicidad del universo bestial, como diría Chabela. Lo visualizaste. Aquí. Lo visualicé, sí, totalmente. Y esa entrevista va a ser la hostia. Pero, decíais anécdotas fuera de cámara y tal. Sí, voy a contar uno, que no es una cosa positiva, de hecho es bastante negativa, pero no sé, o sea, creo que al final está guay este tipo de episodios, el que nos sinceremos y contemos todas las cosas, como luego diremos, luego voy a hacer la pregunta de qué cosas queréis mejorar y tal, y qué podemos mejorar cada uno, y decirlo tal cual, oye, pues al principio yo hacía más esto, tal, no sé qué. Me parece súper transparente y súper sincero hacer eso. Y hubo un podcast que grabamos, que el invitado que vino
me pareció súper mal educado. Se puso a hablar por teléfono, se puso a coger el móvil y de repente a cambiar la hora de no sé qué, se puso, y además me quedo con una frase que la voy a contar tal cual. Cogió el teléfono que le sonó en el podcast y dijo, ¿cómo fue? No, es que hay algunas, entendéis, ¿no? Que hay algunas llamadas que se tienen que coger 100%. Nos quedamos flipados porque es que como parece increíble, esto no pasó nunca. O sea, hemos invitado a un montón de gente súper tocha, gente más humilde, gente tal, de todos los tipos de personas, que pueden ser, que todos estamos en el mismo nivel, sí, pero, ¿me entendéis, no? Que tienen un trabajo, a lo mejor una comunidad más grande, más alcance, y todos súper respetuosos, el móvil apagado, nunca sonó ni un móvil, nunca. Y le suena el móvil y dice, no, tienes que entender que algunas llamadas tienes que cogerlas. Y tú piensas, vale, pues, yo qué sé, será una llamada que tienen al abuelo en el hospital o la pareja, alguna cosa que dices, es súper urgente. No, era su pareja con la que había quedado a comer 2 calles para allá o no sé qué y que nada, por decirle que seguía en el podcast. Oye, que sigo aquí y tal, que estoy grabando, ¿qué tal? Entonces, al final, entre eso y que las respuestas no me gustaron nada, me pareció que vino, no sé si a pasar el rato o algo, pero las respuestas no fueron... Me parecieron todas me parecieron muy superficiales, me parecieron que no profundizaba, me parecía que le hacíamos una pregunta y respondía a otra. Decidimos que ese podcast no se va a lanzar, entonces es el único podcast que hemos grabado y no hemos lanzado. No vamos a decir quién es ni nada, porque es una persona... No creo que lo vea, pero es una persona bastante grande, o sea, la gente podría flipar si decíamos el nombre, casi todo el mundo lo conocería. Nah, es broma, es una persona normal, corriente, pero iba a venir al podcast y eso, como anécdota fuera de cámara contaría eso. Juegan al Madrid. Bueno, no decimos más. Es negro. No. Entonces son muchos. No. Amplia gama. Mira, pues yo también de estas anécdotas me acuerdo alguna que ha llegado el invitado, ¿no? Y aquí sacando un poquito los trapos. Ernest, que es un poquito más tal, que le gusta arreglarse, acicalarse ahí 5 minutines antes de grabar. Pues yo, que a lo mejor me tenía que ir al curro, no me podía quedar a la grabación, abrir y quedarme con los invitados mientras montábamos, entreteniéndolos o haciendo malabares para que se sintieran cómodos, evidentemente, claro, como haríamos cualquiera, como en casa, y que puedan comenzar el set de grabación y ofrecerles un vaso de agua. Cosas muy cotidianas, pero creo que también son divertidas, ¿no? De contar. Sí, o sea, si dijéramos el comentario, que ahora que has dicho lo de la comodidad, si dijéramos el comentario más repetido de todos los invitados de nuestro programa, siempre es qué cómodo me he sentido, qué cómodo me he sentido. Siempre es qué a gusto he estado. He estado muy a gusto. Y, joder, te diría que lo han dicho todos. O sea, me costaría alguno, a lo mejor no, pero el 95% lo dicen. Cosa que es de agradecer, porque también queremos nosotros un poco eso, que pero estén además cómodos. Así se abren, o sea, yo creo que por eso muchas veces nos han dicho luego de, oye, esto se va a emitir, tal, porque creen que han excedido un poco la confianza nos ha pasado algún episodio. Sí. O han dicho algo impropio. Cosas? No, sale tal cual. Bueno, vale, pues ya está. Eso ha pasado. Sí, de hecho hay alguno que nos ha pedido escuchar el podcast antes de emitirse, por ejemplo, claro, para ver si, oye, no sé si me pasaba de soltura, ¿no? Estaba tan cómodo que he dicho algo a lo mejor fuera. Pero fíjate, yo creo que cada vez se valora más el que la gente sea real. Claro. Y que digamos las cosas sin ofender a nadie, porque se puede decir tu opinión sin ofender a nadie, pero de verdad, ¿no? Y eso lo hemos visto en... cuantos más crudos o más por así decirlo, más directos han sido nuestros invitados, más audiencia ha tenido, más eco ha tenido, sí, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con Clandestine Mood, con Tamara, cómo ha sido su sinceridad, su forma de expresarse, lo que ha llegado a, pues, un montón de repercusión, ¿no? Y tanto en las plataformas habituales, ¿no? Como en otras que a lo mejor no solemos darle tanto bombo y que también tenemos espacio. Sí, el episodio de Tamara también está muy guay, lo recomendamos aquí para que lo veáis. Es verdad que Tamara la conozco de hace muchos años y la CEO del fitness. Claro, la CEO del fitness de Clandestine Mood, y es verdad que cuando lo dijo
bueno, pues los haters que vengan a mí, ¿sabes? Como está acostumbrada a lidiar con haters porque no tiene pelos en la lengua. Entonces, ese tipo de personas molan que vayan a podcast, mola que se abran, porque no te van a decir las cosas como hay otros que son más cohibidos, que también hemos visto a gente que se sienta, que está un poco más cohibida y cuando se levanta te cuenta cosas que dices, ¿y pero qué no has contado eso en el podcast? Y bueno, pues porque no creen que sea... Que no tienen que abrirse tanto, ¿sabes? Entonces, bueno, eso también es de agradecer. Pero bueno, seguimos con las preguntas. ¿Qué episodio creéis que marcó un antes y un después en Todo se entrena? ¿Qué dijisteis? Ostras, ahora nos están viendo... Supongo que es que el de Jesús Arroyo es el que nos dio ese flipamos. Ese empujón, ¿no? Al final fue al principio y fue como un subidón que no esperábamos en seguidores y tal. Pero también nos hizo perder un poco, yo creo, los pies en el suelo. Noción de... somos un podcast chiquitito que lo que decíamos antes, valoramos cada visualización, cada seguidor, cada comentario, ¿no? Interactuar con la gente y de repente eso también hizo, yo creo, un poco que nuestros seguidores fueran de un target que a lo mejor no era el nuestro y por eso frenamos luego en seco y nos sorprendía, ¿no? Como que el contenido seguía siendo bueno, te diría que mejor, siempre mejorando, pero el público estaba cambiando, ¿no? Claro, porque... eso la gente no lo sabe cómo funciona YouTube, pero claro, nosotros con Jesús Arroyo, que es verdad que fue la entrevista que nos hizo crecer mucho, joder, salía hasta en Telemadrid y tal, se hizo muy viral y hay vídeos de varios millones así tochos. El episodio en concreto tiene 20, no sé si tiene 30.000 visualizaciones, que no es tanto, pero muchos reels suyos se viralizaron a millones. Pero es que éramos muy pequeñitos. Claro. No teníamos marca de agua, por ejemplo, ahí todavía en los vídeos, me acuerdo perfectamente. Es verdad, éramos muy pequeñitos, pero es verdad que por un lado decías que si había un episodio que no sabía, seguramente fuese ese, pero es verdad que es que justo ese fue el primero que yo cuando le entrevisté, que no le conocía, era el primer entrevistado que no conocía, yo creo. Y dije, joder, qué interesante todo la conversación que hemos tenido. Y fue como, joder, esto es lo guay del podcast, ¿no? Que siente a alguien que no conoces, tengas una conversación de 2 horas y aprendas y digas, wow, y tengas esa conversación. Y ese fue como, para mí sí que fue un antes y un después en el sentido de que sí que lo marcó. Pero volviéndolo al tema de YouTube, algoritmo, claro, lo que nos pasó con Jesús Arroyo es que ganamos muchísimos seguidores en YouTube, pero claro, eran como fans de Jesús Arroyo, es decir, eran un perfil a lo mejor más mayor, de un rango de edad de 60 para arriba, que era como el público objetivo, yo creo, de Jesús Arroyo, de ese podcast, y nuestro rango normal del podcast es gente de 35, 50, es como la gran mayoría, ¿vale? Está nicho, hay gente de 18 a 30 y de por arriba también, de 50 a 70, está claro, pero como que nuestros episodios están un poco más enfocados en ese rango de edad. Entonces con Jesús Arroyo ganamos mucho en esa edad y lo que nos hizo en los siguientes episodios es que se viesen un poquito menos porque YouTube se lo enseña a la gran mayoría de seguidores, pero la gran mayoría de seguidores nuestros tenían mucha edad y no les parecía tan interesante la CEO del fitness, por ejemplo, o yo que sé, un boxeador, ¿sabes? Entonces, bueno, es verdad que hicimos como ese filtrado de vas perdiendo seguidores porque dicen, pues no me interesa tanto este podcast y vas ganando más despacio, pero poco a poco ya vamos un poco estabilizándonos y dentro de poco pues seguramente ya empezaremos a crecer mucho más, pero bueno, oye, esto es el camino y nosotros estamos contentos con el resultado. Y habéis hablado de aprendizajes, os habéis llevado muchos aprendizajes de los invitados. ¿Cuál es ese aprendizaje que os ha cambiado la vida o que lo ponéis en práctica día a día? Aprendizaje. A mí, de los invitados, quizás que todas las cosas que yo hago, ¿no? Por ejemplo, las barefot, ¿no? Que ando tal, cada vez, bueno, algunos invitados nos decían, oye, ¿os importa si salgo descalzo? Como en casa. Yo la mayoría de los podcasts es verdad que he grabado descalzo porque es algo que me gusta, me parece cómodo, no estoy en casa para estar 3 horas con zapatillas, yo preferiblemente prefiero libertad de los pies, que respiren, estoy más cómodo, me siento más a gusto. Luego todas las técnicas que ellos emplean, sí, deportistas. Pero claro, te está diciendo que has aprendido tú, no lo que haces tú con los pies, ¿sabes? No, claro, pero las técnicas de los deportistas que ellos te van contando, en plan el descanso que tienen, la luz roja, el omega 3 que suplementan, pues todo eso, algunas cosas compartir con ellos, ¿no? Que yo ya hago y otras que me enseñan que puedo incluir o mejorar,
pues creo que para mí ese es el gran aprendizaje en cuanto a deportistas. También he aprendido que era el Sibu, que no tenía ni idea. He visto... Hostia, aprendimos mucho en ese episodio. Qué Total. bueno. He aprendido de tenis, del comentarista Tincho, que ahora lo estoy viendo en el US Open y por primera vez está en Grand Slams. Cuando grabó con nosotros era su ilusión o su camino, y pues con muchos más, ¿no? Pues fíjate, has dicho una cosa que parece como ya habitual en nosotros, ¿no? Lo de ir descalzos, pero lo han dicho muchísimos de nuestros invitados, ¿no? El estar en el ahora, en conectar, también el mejorar la pisada, o sea, tanto deportistas como gente más o que venía por un campo más espiritual o mental, todos coinciden en el estar descalzos, ¿no? Y a lo mejor el contacto con la naturaleza o ir a lo esencial. También lo veíamos aquí con Andreas, que cuando estuvimos Andreas. con él, ¿qué tal, Andreas? Que también nos decía, ¿no? El volver a los orígenes, y al final es lo que estamos pidiendo, ¿no? Y yo creo que ese es el gran aprendizaje que me llevo de que unen a la mayoría de los invitados, ¿no? El volver a ser conscientes de que somos seres vivos, que tenemos que estar en contacto con la naturaleza, que todo está de alguna forma conectado, que tú eres persona, da igual quién se siente ahí, ¿no? Y que al final lo importante es como común a todos, ¿no? Yo creo que ese aprendizaje sí que lo refuerzo en cada episodio. Y que si estás cómodo tú vas a comunicar más fluido, vas a decir las cosas que quieres Eso decir. por supuesto, claro. Entonces yo cada vez veo también en más podcasts que la gente, desde que lo hacemos, es como que me fijo más, ¿no? Y veo cada vez más podcasts en los cuales la gente se sienta cómoda, ¿no? Simplemente. A ver, yo de aprendizajes diría que la gran mayoría son más a nivel mental, en el sentido de que tú tienes unas ideas en la cabeza de lo que piensas sobre la sociedad, sobre ciertos comportamientos, sobre ciertos hábitos, sobre lo que sea. Tienes un montón de ideas en la cabeza que al final es tu mundo interior, y con un montón de entrevistas se trastoca todo eso. En plan, dices, ostras, qué profundo esto, no lo había visto desde ese punto de vista, y te hace un poco reflexionar. Y yo me he dado cuenta que muchas entrevistas te cambian en ese sentido para bien, porque al final tienes conversaciones como, pues típica conversación con un amigo que tienes súper transformadora, que a partir de ahí dices, oye, pues me tomo la vida de otra forma, de esta así o asá. Y ya incluso yo lo que más me ha llamado la atención es el incluir frases o estos concretos, frases o aprendizajes que tienen esas personas concretas en tu vida. O sea, dices, ya utilizamos el saber de sistema de Jesús Arroyo, el ruido exterior que decía Carlos González Bassett, ¿no? Que decía, hay que alejarse del ruido exterior, que siempre va a querer echarte para como atraerte hacia él. Pues muchas cosas de esas pequeñitas que dices, joder, pues me van influyendo y te van un poco mejorando y te hacen como creo que ver las cosas de otra forma. Luego diría que lo que he dicho antes, que muchas veces se les hacen preguntas que tienes tú a nivel personal que te resuelven una duda y dices, coño, pues qué aprendizaje, qué interesante, porque esta pregunta la tenía, claro, me la resuelve y tal. Y luego incluso fuera de cámara, pues dependiendo de la persona, le puedes decir hasta cosas concretas que te pasan a ti con eso que esa persona es experta y se puede aplicar, y es muy interesante. Ha habido conversaciones desde técnicas de boxeo a, yo qué sé, películas, también se habla mucho de las películas. Y no sé, pues yo creo que eso, ¿no? El aplicar esos conocimientos y que encima los puedes personalizar a tu vida. Entonces eso me parece brutal. Y luego ya como último diría que cosas, por ejemplo, el caso de Sandra Hermida, otro episodio muy bueno de Sandra Hermida, es brutal, a mí es de los que más me gustan. Y que era una experta en medicina estética y, joder... Sigue siéndolo. Es una experta en medicina estética y nos dio un montón de tips de rutina, de por la mañana y tal. Lo aplico todo. O sea, al final sales de un podcast, nos fuimos a comprar cosas, ¿te acuerdas? Y, pues vamos a cambiar todo el skincare, que ya teníamos nuestro skincare y tal, pero ahora completamente diferente, y todos los días hago cosas que a raíz de ese episodio he aprendido, he tenido ese aprendizaje y lo estoy aplicando, ¿sabes? Entonces, es que es la hostia. ¿Y en algún momento habéis sentido que venía ese aprendizaje o esa entrevista
en el momento indicado, porque a mí me ha pasado con varios. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos también, por otro lado, el proyecto de Tree Training, ¿no? Que si no lo sabéis, pues podéis meteros en la web para entrenamiento tanto mental, nutricional como físico. Porque siempre hemos hablado de un entrenamiento holístico, ¿no? Y yo me acuerdo de la entrevista de Maite Carrasco, que a mí también me encanta Maite, porque tiene una energía, y lo notaste, ¿no?, en el episodio, es que tiene una energía ella que es tal cual lo estás escuchando, es que es esa energía la que transmite. Decía, bueno, pero es que ella hablando de un caso de una cliente suya, ¿no? Puedes tener tu proyecto en común, pero luego tener tu espacio para ti. Yo creo que eso a mí me hizo un clic, ¿no? Y es cuando empezamos a hablar de, oye, chicos, tenemos que también darnos un espacio, porque nos estamos volcando tanto en el podcast, en Tree Training, que no nos estamos dando espacio a nuestra marca personal, a nuestros propios clientes o trabajos que a veces también nos gusta tener de forma independiente, que sin relación con todo esto. Y yo creo que vino así en el momento de decir, ostras, claro, es que por eso hay cosas que no estaban funcionando, porque no estábamos desarrollando nuestra parte independiente, ¿no?, de todos estos proyectos. O por ejemplo, Chabela también dijo muchas cosas que resonaron en cuanto a, oye, pues tu carta astral. Yo la verdad es que no me la había mirado nunca, la carta astral, pero luego empiezas a ver cosas. ¿Terminó la luna ya o no? Sí, pero no me preguntes porque no me acuerdo dónde estaba. Menguante. Lo siento, Chabela, soy un desastre. Sigue perdida. Tengo que seguir investigando por ahí. Pero es verdad que venían como en el momento exacto, ¿no? Necesitabas escuchar eso. O Daniel Luengo, por ejemplo. Cuando entrevistamos a Daniel Luengo y yo estaba, que sabéis que siempre hablo de la inteligencia suprema, ¿no? De esta, que yo le llamo inteligencia suprema, otros le llaman Dios, otros le llaman energías, otros le llaman como quieran. Y justo viene Daniel, y no me olvidaré nunca cuando dijo, Dios existe, ¿no? Y luego ya empezó a explicarlo, ¿no? No algo como una religión, sino las cosas tienen un sentido, tienen un porqué, y Chabela también lo explicó en ese punto en el que hablaba del granito de arena, ¿no? Entonces, ahí vi algunos episodios, he hecho 3, pero te podía decir un montón de ellos, que dices, ostras, es que he venido a escuchar esto en el momento adecuado. ¿No os ha pasado a vosotros? A ver, a mí no tan concretamente, ¿vale? Pero es verdad que sí me ha pasado con, no sé, con deportistas que queríamos entrevistar, ¿no? Y se ha presentado la oportunidad, o lo estaba viendo de repente en Instagram, me sale, o en la tele, y joder, escribirle y al poco tiempo tenerle delante, y es como se me ha cruzado en mi camino para estar aquí. O sea, que realmente... Claro. Que luego me va a aportar a otros cientos de cosas, pero el desarrollo personal ahí es enorme, porque yo sé que luego aprendo mucho de él en persona y él manteniendo el contacto, ¿no? Yo creo que es al final lo que saco aquí en clave es el aprendizaje, el desarrollo personal, como he dicho, básico. El que siento que cuando hago un podcast es como leerte un libro, porque yo aprendo, pues eso, unos aprendes más, de otros aprendes menos, píldoras muy extensas, otras cosas que ni te habías planteado, ni sabíamos que era el SIBO, probióticos, tal, y pues siempre sacas algo. Entonces es como que alguien decía por aquí, nunca te arrepentirás de leer un libro o de un entrenamiento. Exactamente igual, nunca te arrepentirás no te hacen daño. de grabar un podcast. Es verdad. De grabar un podcast. Muy bien. Pues venga, seguimos con las preguntas. No sé, hombre, yo es que hay algunas que hemos ido contestando, entonces claro más charla. Es verdad que como estamos así, pero ¿qué invitado creéis que es que volvemos a lo mismo? Yo creo que nos abría un poco más las puertas a poder llamar a otras puertas, o qué hicimos, pero no, qué pasó para que pudiésemos abrir otras puertas. Yo creo que recuerdo, por ejemplo, de entrevistar a Elías, ¿no? Y darnos contactos para pues tocar otros deportes dentro de las Olimpiadas, ¿no? Entonces al final es una llamada, una apertura de puertas a otra gente que cree que tiene ganas de salir, tiene algo que contar. Es verdad, y nos interesa escucharle, ¿no? Elías. Sí, está claro. No, y hay veces que viene alguien y dice, oye, tenéis que entrevistar a esta persona que es muy interesante. Eso sí nos pasa.
Yo tengo amigos incluso que me han dicho, oye, tío, tengo un contacto que te puede interesar, tal, y pues luego pasará un filtro, ¿no? Con el equipo claro. Nos reunimos, pero siempre la gente también quiere aportar invitados y nos siguen con mucha alegría y devoción. Sí. Es verdad que hay algunos que si se lo han pasado muy bien, ¿no? Nos dicen, oye, pues te puedo presentar a tal y a tal, y muy bien. O algunos nos han preguntado, ¿no? ¿Quién ha venido aquí? Porque, perdonadme, muchos son sinceros y dicen, mira, no me he escuchado vuestro podcast. O sea, vienen a la aventura total. Pero luego cuando les hemos empezado a decir, oye, pues hemos hablado con este, que nos dice, ostras. Sí, pero eso tengo que admitir, ¿no? Que pasa en casi todos los podcasts, ¿eh? O sea, veo podcasts muy, muy grandes que tienen como preguntas típicas, como nosotros, y cuando se las hacen a los invitados, el 90% dicen, se sorprenden y dicen, ¿no has escuchado este podcast? Sí, es súper famoso, y te han invitado, no te has visto ni un episodio, y en general no. Y hablando de sorpresas, ¿cuál es ese momento o ese reel, vamos a decirlo así, que más os ha sorprendido que haya tenido tal repercusión, ¿no? Porque hemos tenido algunos con mucha repercusión y hemos dicho, jugar, hay píldoras mucho más impactantes. Ah, vale, pues esto está claro, que el de las proteínas. El de la abuela y el de la nariz. El de la nariz también estuvo muy bien. No, el de la proteína, y además esto sí era un poco una pregunta anterior de ¿cuándo os disteis cuenta? Joder, el de la proteína se hizo mega viral, tiene varios millones tanto en TikTok como en Instagram. Me escribía esta gente a mí para preguntarme dudas como si yo fuera un experto de nutrición y tal, que tengo mis conocimientos, pero no me considero un experto. Y le daba algún consejo súper sencillo a la gente. Joder, te lo agradezco un montón, muchas gracias, tal. Me acuerdo de un chico que me escribió que su padre era muy mayor y que le tuvieron muy, muy mayor y que estaba muy preocupado, quería que viviese mucho y qué consejo le podía dar, y le di. Claro, dices, ¿cómo te metes ahí? ¿Cómo le das un consejo si no conoces ni la situación ni cómo está el padre y tal? Pero le di consejos que realmente se aplican para el 99,99% de la gente, y le dije, de todas formas esto, mira si tu padre tal, pero me dijo, joder, muchísimas gracias tal, y le dediqué un tiempo y me acuerdo que me escribió el mensaje y me puso, entiendo que no vas a contestarlo. Y yo, porque no voy a contestarlo. Pobre. Y le contesté y el tío súper agradecido. Y es verdad, ese reel se viralizó, pero es una cosa súper, que la digo mucho, o sea, lo de ese reel que se viralizó, que hablas de la creatina y la proteína, se viralizó porque sorprende, o sea, que es lo increíble, ¿sabes? Que la gente todavía se sorprenda por tomar creatina o proteína. Estaba hoy con la peluquera hablando de eso, de la creatina, y flipando, digo, el entrenamiento de fuerza, la creatina y tal, es que es independiente del sexo y edad. Es que tú tienes que estar con 80 años haciendo entrenamiento de fuerza todas las semanas, y la gente no se da cuenta. Entonces, pues me sorprende que haya vídeos que se viralicen cuando dices cosas que a nuestro parecer son tan obvias, pero pasa. Está claro que nosotros nos movemos en un mundo también que lo hacemos a diario, sabemos los beneficios que tiene, entonces no dudamos de ello, pero hay mucha gente que no tiene conocimiento sobre qué es la creatina. Mi madre lo vería como una droga, mi abuela pues no ha hecho deporte, ¿qué va a pensar de la creatina? Claro. Son extremos llevados a que hoy en día se ha normalizado mucho más y hay mucho más conocimiento sobre el tema, ¿no? Claro, hablando justo de la creatina, iba a contar lo que me ha pasado hoy justo en el médico, que yo al médico me hicieron unos análisis, y entonces la primera vez que fui al médico me costó, esto lo voy a contar porque es increíble, aunque se salga un poco del podcast, pero está relacionado con la salud y tal, y es interesante. Nos vale. Cuando fui nos vale, ¿no? Como anécdota, fuera del podcast y nuestra vida. Con el reel. Tiene mucho que ver. Ya hay reel. No, es verdad que fui al médico y quería hacer unos análisis porque llevo sin tener unos análisis como 10 años, creo, 8. Y porque nunca me pongo malo, nunca voy al médico y tal, y digo, pero bueno, las hago por verlo, por si acaso. Pero dices, por si acaso, ¿para qué? Dices, bueno, vamos a hacerlo. También para que mi madre se quede más tranquila, que siempre me está diciendo lo de los análisis. Y fui a hacerme los análisis al médico y claro, lo primero que me dijo el doctor fue, ¿pero usted qué le pasa? Y digo, nada. Y dice, entonces, ¿qué hace aquí? Y digo, pues quiero hacer unos análisis. Y dice, ¿pero para qué se quiere hacer unos análisis si usted está sano? Y dice, bueno, pues prevención. Y dice, pero a usted le tiene que pasar algo. Y yo, joder. Bueno, pues hubo una conversación ahí hasta que al final cedí y dije como,
Sí, a ver, pues tengo dudas de a lo mejor si me pasa algo, tal, no sé qué, ya, y como que, bueno, venga, tal, pues se los hacemos. Y entonces me hicieron los análisis. Y entonces hoy me ha tocado ver los análisis con con una doctora. El primero fue un doctor y esta es una doctora. Entonces me dice, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué te has hecho los análisis? Y digo, no me pasa nada, de hecho no me puedo poner malo, pero me los quería hacer y ya, pues ya en plan he sonado, en plan, en vez de, pues para verlo, para que mi madre se quede tranquila y tal, para optimizar mi rendimiento deportivo. Ha sonado más profesional, ¿no? Y entonces, en vez de para que mi madre se quede tranquila. claro, para optimizar mi rendimiento deportivo. O para prevenir. Y entonces ella de repente ha cambiado como un poco la cara y ha dicho, vale, ha mirado los resultados en su pantalla y ha debido de pensar, o sea, que este chaval quiere que le cuente cosas de deporte, porque ¿qué le digo yo si está todo solo? Vale, tomas creatina, ¿no? Entonces me ha dicho lo de la creatina porque había una parte de la creatinina. Y digo, claro, tomo creatina. Y dice, lo ha dicho sin ningún tipo de convicción. O sea, estaba súper dudando, en plan de, voy a soltar este dato cuando creo que no tengo ni puta idea. Y ha dicho, bueno, tienes que tomar, ¿sabes que tienes que tomar con mucho 3 gramos al día, no? Y yo le he mirado así con una total seguridad de, no le voy a contestarle los gramos que tiene que tomar y tal, porque no son 3 gramos realmente, pero bueno. Sí, 3 gramos, y hace, vale, porque puede, y lo ha dicho como hasta con miedo, en plan, porque puede dar miedo, dañar los riñones, ¿sabes? Creatinina. Y claro, todavía la gente tiene esa idea de los riñones, que eso nos pasó en el reel de la proteína, la creatina y la proteína dañan los riñones, tal, sobre todo la creatina. Está demostrado que no es así, o sea, ya hay millones de, que no son millones, pero miles sí, hay miles de estudios que demuestran que solo hace daño la creatina a los riñones si tienes los riñones mal, pero como la creatina en 1000 cosas, porque si tienes algo mal de tu cuerpo, pues se hace un estudio y se dice, no, daña esto, no, es que esto, voy a liarlo con el estudio que me pasaron mucho del ayuno, cuando yo soy un fan del ayuno, siempre estoy hablando del ayuno, ya lo sabéis, y una vez me pasaron un estudio que decía que el ayuno multiplicaba el riesgo de tener un infarto. Entonces me lo mandaron como 30 personas diferentes, en plan, Ernesto, el ayuno, tal, mira, y riesgo de infarto. Y digo, mira, no sé cómo se ha hecho el estudio, pero ahí falta información o se ha hecho de una forma sesgada. Bueno, a los 5 días ya los expertos en ayuno mundiales se dedicaron vamos a investigar bien este estudio, y estaban todos hechos con gente con no sobrepeso, o sea, la mayoría era obesidad mórbida. Entonces daba igual el ayuno, daba igual la lechuga, daba igual los canónigos, las semillas, las frambuesas, que el infarto iba a venir. O sea, es que daba igual, esa era la base de la que partías. Entonces, bueno, pues la creatina pasa igual con los riñones. Total, para terminar la historia ya con la señora, que me dice, pero bueno, sí, la creatina muy bien, pero oye, ten cuidado. Entonces, claro, yo realmente mi objetivo era tranquilizar a mi madre y hacerme los análisis con ChatGPT. Le hice la foto, le he hecho las preguntas pertinentes, tal, y me ha dicho que era imposible, o sea, es que ha utilizado esa palabra, era imposible tener mejores niveles de creatinina que los míos, que era espectacular. Y digo, genial. O sea, me he quedado muy contento, me ha hecho todo bestial, solo que tenía que mejorar un poquito la hidratación, pero bueno, es verdad que me hice el análisis de orina por la mañana y yo no suelo beber mucha agua desde la tarde hasta la noche, porque tienes que intentar beber la gran mayor parte del agua que bebes durante el día, durante las horas de sol, como la comida. Entonces yo intento aplicar eso. Pero bueno, y esto... Bueno, pues hablando de opiniones, lo voy a hilar. Estaba hablando, os había preguntado que cuál es el reel que más os ha impactado. Yo creo que es verdad que el de la proteína nos impactó mucho que se hiciese viral cuando habíamos hablado de cosas muy importantes, sin ofender al tema de las proteínas, pero habíamos hablado de cosas como mucho más grandes, ¿no? Pero... Claro, por ejemplo, el de la ex-suegra de Jesús Arroyo, que se hizo viral, es que la historia es la hostia. Dices, normal que se haga viral. Pero ese no nos extraña. No nos extraña, pero la proteína nos dejó todos un poco descolocados, hay que reconocerlo. Era un reel normal. Pero aparte de ese, a mí me gustaría saber qué comentarios, porque hemos tenido miles de comentarios, pero qué comentarios o aportaciones de la audiencia os ha sorprendido. ¿Hay alguno que se os haya quedado ahí que no...? A mí me ha hecho gracia mucho gente que me pone este comentario, lo he oído bastantes veces, de wow, ¿cómo hablas tan rápido? Me quedo loco, alguno de, no puede ser que se pueda hablar tan rápido.
Y es verdad que a veces cojo y empiezo a hablar muy rápido y digo que es una de las cosas que tengo que mejorar, lo entiendo, tengo que hablar más despacio, pero ese comentario me hace gracia, en plan, lo veo que en algún vídeo que se hace muy viral está el típico comentario de wow, o el de... O me hace gracia el de los subtítulos. No puedo ver con los subtítulos que me están dejando ciego tal, porque los subtítulos que ponemos son los de MrBeast, son los mejores subtítulos del mundo y son los de pum, salen así y se rayan. Y también me hace gracia los comentarios, que sé que no está diciendo del tema de la edición, entiendo que serán comentarios que nos dicen sobre otras cosas, pero me hace gracia ese tipo de comentarios. Y el de alguna vez que se me ha ido la mano con la música, que se escucha alto, siempre dice, he visto este comentario, lo he visto varias veces, de escucho algo, o sea, escucho la música, pero de fondo escucho a alguien hablando, ¿sabes? Como... Hay gente muy buena escribiendo comentarios, te lo juro. El Laruso también me han dicho. El de Cobra Kai. Cobra Kai. Sí, porque en ese vídeo de hecho que parezco. A mí es que todos me escriben felicitándome y dándome las gracias, así que desde aquí un saludo. A mí me parece que los mejores son los ingeniosos. Yo creo que hay gente que tiene gracia natural y aunque se estén metiendo con alguien o contigo mismo, consiguen sacarte una sonrisa y eso es que ni los eliminamos, o sea, nos molan, se queda ahí y nos reímos todo el equipo. He de reconocer que yo elimino solo los que son ofensivos. O sea, si tu opinión es contraria a mí, me parece perfecto, pero no hace falta que me insultes, ni me degrades, ni hables de mi madre o de mi... Entonces, esos son los que elimino, pero luego los otros, hay gente buenísima argumentando, pero fíjate, a mí los que más me han impactado, los que más me han gustado han sido los que venían de el episodio de Marcos Velasco. Que... Un saludo aquí, Marcos. Un saludo, mañana Marcos. jugamos al tenis, Marcos. Eso te iba a decir. Ya estoy sudando. Era muy impactante, ¿no? Como chavales que habían pasado, ¿no? Que Marcos había pasado por sus vidas de cuando estaba en el centro de menores, les había calado tanto, ¿no? Que pues querían agradecérselo. De hecho nos escribían, oye, por favor, si habláis con Marcos, decirle que ha sido increíble, que ha sido... Yo creo que esos fueron los más impactantes, ¿no? Por decir, ostras, es que esta persona que ha venido aquí a hablar ha cambiado la vida de tantos chavales, ¿no? Pero es que el otro día, sin ir más lejos, en la piscina, veíamos también a niños de la urba preguntándole por ese... ¿Qué vas a estudiar? Voy a estudiar psicología, estoy pensando tal, como para que les asesorara. Entonces, claro, para poner un poco en contexto, Marcos, el episodio de Marcos también está muy bien, es muy bueno. Marcos es amigo nuestro, aquí estamos en Cullera grabando y es nuestro vecino, es el vecino surfista, pero es psicólogo de un centro de menores. Entonces, es un tío súper interesante, siempre nos lo pasamos súper bien con él, es amigo. Y es verdad que el episodio está muy bien y es normal que haya ayudado a un montón de gente porque, joder, Marcos es así, es un súper buen tío, tiene un muy buen corazón. Es un crack. Y es verdad que mola mucho traer a gente muy interesante que hemos traído a podcast, rollo amigos nuestros, es decir, oye, es que este tío tiene que venir al podcast porque es súper interesante. A mí se me dio rabia no estar porque con Marquitos creo que me hubiera echado unas risas en directo ahí grabándolo y después. Y tenemos escape room el viernes, no se te olvide. Sí, ¿no? Y es verdad que hablando de ese episodio, hablábamos antes de anécdotas fuera de cámara, estaban aquí todos los perros, todo el rato dándote la pata y estabas tú con el episodio con Marcos, se me ven un mazo de escenas así, acariciando a uno y a otro en plan, bueno Marcos, ¿y tú qué opinas? Pues claro, si no le das la pata, uno te llora, el otro te da la pata, si no la acaricias te da la pata y tienes que... Pero el mejor reel fue el que grabó Sara fuera de cámaras, bueno, ahí mientras grabábamos para Tree Training unos vídeos, tío. Que aparecía Jack por ahí, tiqui tiqui tiqui, con la musiquita y tal. Es verdad que hay cosas que no se ven y que están en todos los episodios. Por ejemplo, está Jack, nuestro perrete. Hay veces que hay varios perretes, pero en este caso está Jack. Ahí está, chao. Sigue por aquí, también está por aquí, pero está salvado. Pero me acuerdo de todas las que hace que no se ven porque están a una altura que no tenemos la cámara. A mí me hizo muchísima gracia una vez que se me olvidó abrirle la puerta del agua, de la habitación donde tiene el agua, y claro, le entró sed después de 2 horas de grabación. Y Ernesto había dejado su vaso de agua en el suelo para que no se viesen las cámaras, tal, no sé qué. Claro, el pobre fue directo a beberse el vaso entero de agua de Ernesto.
Y claro, pobrecito, lo hizo de la forma más natural del mundo. Digo, espero que se esté dando cuenta porque no le voy a pegar luego Sí, un lingotazo. empezamos a oír. Comprensible, tío. Digo, ¿qué está pasando? Y digo, comprensible. se está bebiendo mi agua. Me cago en la Lo hice por leche. supervivencia. Ya me Pero quedé bueno, sin sí. agua el resto del podcast. Bueno, y Sí. chicos, que cambiando de tema, ¿cuál es el invitado que repetiríais si tuvierais la oportunidad? Bueno, yo creo que muchos. Jo. Lo que pasa que yo creo que a mí no me termina de gustar que los podcasts, que soy muy fan de los podcasts, ya lo he dicho, que repitan mucho al invitado. Es verdad que hay mucha gente con la que puedes tener 4, 5, 20 conversaciones y tal, pero a mí creo que deberíamos de... Hasta no llegar al 100 no repetiría, o sea, no repetiría. Y mira que si repitiera con uno, que a lo mejor lo hacemos, seguramente sea con Daniel Luengo, pero básicamente porque teníamos una entrevista organizada y queríamos hablar de un montón de temas y hablamos de un 10% de los temas en 2 horas y pico, porque si va una cosa y luego otra, luego tal, o sea, una locura. Entonces, en todo caso sería Daniel, y de hecho yo en ese episodio es el único que le digo en directo, hay que hacer otra entrevista, pero porque nos hemos dejado todo, ¿sabes? O sea, es que no hicimos casi nada y fue una entrevista brutal. Entonces, sí que se podría hacer esa excepción, pero el resto que repetiríamos, que yo repetiría con muchos porque me parecen súper interesantes, esperaría que tuviésemos más invitados nuevos, ¿sabes? Sí, yo tampoco, fíjate, a mí lo que me gusta también es esa magia de una entrevista, que te quedes con ganas de más, que luego sigas en contacto con ese invitado y, oye, pues mira, me quedé con ganas de preguntarte esto y lo otro, porque me da la sensación de que, porque también lo he visto en otros podcasts, que cuando hacen un segundo intento, un segundo episodio, no tiene esa fuerza, no tiene esa emoción o no tiene... Entonces... yo te diría que en principio es verdad que Daniel nos sorprendió de una forma espectacular porque nos fuimos de madre en ese episodio, fue maravilloso y nos quedamos con ganas de preguntarle, pero creo que me gusta esas primeras veces, ¿no? Y que se quede con esa emoción de cada invitado. Yo me quedo con el de Tincho porque se me hizo muy corto. Es verdad. Con todo lo que me gusta el tenis, diría que pregunté nada de lo que... Me ceñí más en las preguntas que en lo que a mí me interesa realmente, aspectos técnicos, o por ejemplo mi raqueta, qué consejo me daría, o más su etapa de profe de tenis. Pero creo que al final también es eso, te llevas una enseñanza breve o larga o amplia y poder, no sé, contactar a otro o contactar al mismo, pero en un momento diferente, que igual también la persona ha podido cambiar de área, de faceta, de haberse desarrollado, haber crecido nosotros mismos. Entonces creo que todos los caminos van a Roma, nos volveremos a encontrar. Sí, 100%. Tener en cuenta que a medio plazo este podcast tendrá un set de grabación bestial, tal, tendremos un equipo más grande que nos ayudará a hacer muchas más cosas y podemos hacer entrevistas mucho más, incluso más. Es decir, el objetivo yo creo que sería que cuando tengamos todo tan automatizado y crezcamos bastante, poder llegar hasta lanzar 2 entrevistas semanales, ¿sabes? Porque solo ya a nivel estructura solo nos demanden preparar la entrevista y hacerla. Entonces eso sí que se podría hacer, ¿sabes? Claro. Y Porque... ahí va a haber que repetir, ya te lo digo, porque cuando haces 2 entrevistas semanales repites y entonces ahí incluso haces entrevistas que se te han quedado cortas, como la de Tincho, Daniel Mantas. Bueno, Daniel Mantas también, Daniel Luengo quería decir, pero Daniel Mantas muy interesante. Muy buena también. Me gustó mucho la entrevista, de las que más me ha sorprendido. Nos lo recomendó nuestra amiga Nerea y dice, oye, experto en SIBO, vino, todo lo que decía eran verdades como puños y aprendí muchísimo. Se me quedó lo de las harinas, sí. porque la gente tiene gluten, o sea, tiene celiaquía y tolerancia al gluten. O sea, súper interesante, didáctica a nivel bestial. También la recomendamos, la de Daniel Mantas, muy buena. Claro, y estáis hablando, ojalá, ¿no? Tuviésemos ese gran set de producción que solo nos tuviésemos que preocupar de hacer las preguntas y entrevistar y conocer a esa persona, ¿no? Porque ¿qué es lo peor que recordáis que nos haya pasado fuera de cámaras de producción, ¿no? De algún episodio. El primero y el último, ¿no? Totalmente. Bueno, hoy mismo, ¿no? Cuando estábamos preparando todo tranquilamente. Claro. Nos ha ralentizado el trabajo una barbaridad porque se nos ha roto una patilla y hemos tenido que buscar Bueno, al final hemos puesto ahí una grapa y ala, a tirar, ¿no? Pero
A ver, también es verdad que al principio, en el primer episodio, pues teníamos mucha menos práctica a la hora de controlar todo, el espacio, los planos. También cambias el espacio y es otra vez la iluminación, los focos, bueno, de todo, ¿no? Entonces al final yo creo que cuando tienes un sitio ya adaptado o amplio, como hablábamos antes, y tardas muy poquito en montarlo y desmontarlo, cuando no, y tienes que volver a planificarlo y pues... A ver, al final cuesta. lo que nos ha pasado es que estábamos grabando aquí en Cullera y la otra vez que grabamos episodios aquí grabamos en la otra parte del salón, pero no nos termina de gustar cómo era el resultado final de la producción y hemos decidido grabarlo en la otra parte del salón, que creo que mola bastante más, es más profesional y queda mejor, y de hecho en este episodio se va a notar que es más profesional, pero claro, está como cerrado y meter los focos, las cámaras, que no sé qué, era como una especie de juego de estrategia, que si pones una cámara aquí no se puede poner aquí la otra, si pones aquí un foco no se puede poner otro, y nos ha hecho, bueno, que tenemos aquí un pifostio montado que flipas, que vamos, ha sido el peor, pero yo creo que, claro, no lo recordamos, pero el primero fue el peor de todos porque no sabíamos cómo funcionaban muchas cosas, nos llegaron en un fin de semana todas las cosas del podcast y empezamos a ver tutoriales con ChatGPT, me acuerdo, a montar lo del audio, tal, probar este programa, el otro. Sí, ese fue el peor. Pero este ha sido el segundo peor. Claro, es que hay un efecto que tiene la memoria maravilloso y es que la memoria funciona con la media y el final. Es decir, cuando nos sucede algo que ha sido prolongado en el tiempo con este podcast, ¿no? Por ejemplo, recordamos la media de las situaciones y el final. Hoy sí que nos estamos acordando de todo lo que ha sido. 2 horas. Pero hasta hace unas horas pensábamos que era súper rápido ponerlo todo porque ya teníamos esa habilidad, ¿no? Pero sí, yo dan ganas de cuando te cuesta tanto montarlo, no desmontarlo en unas semanas. Sí. Algún día podremos tener más gente que nos ayude con esto. No, y el set de grabación 100%. O sea, a eso llegaremos 100%. Porque nosotros no vamos a parar, porque ya lo hemos hablado, hemos tenido esa reunión de valoración del podcast, vamos de episodio 50, tal, y realmente lo que aunque invirtamos mucho tiempo, porque invertimos un montonazo de tiempo, que la gente no se da cuenta de todo lo que hay detrás de creación de un podcast, preparar las entrevistas, contactar con las personas, montar, luego que... concretar el sitio, porque ahora mismo yo estoy viviendo en Madrid, vosotros Cullera, Claro, concretarlo. Y luego el tema de que no es solo grabar y ya está, grabas y te vas, no, preparar la grabación, luego estás con la persona un tiempo antes para que esté cómoda, después muchas veces te quedas un tiempo después y otras veces te quedas mucho tiempo después. Luego hay gente que se presenta casi una hora antes, o sea, hay gente que apura hasta el último minuto. Sí, pero que... Tienes que tener todo eso... Pero bueno, cubierto, que claro. el tema es que vamos a seguir con ello porque leemos los beneficios muy buenos ya solo con el desarrollo personal y aprendizaje que tenemos de la experiencia, y al final vamos a terminar teniendo un set propio, eso 100%, no sabemos cuándo, pero será más pronto que tarde, 100%. Y a nivel personal, ¿qué creéis que podéis mejorar a la hora de entrevistar en el podcast? Yo el expresarme a la hora de hablar me voy por varios temas. Cuando estamos hablando de uno, lanzo casi 3 preguntas a la vez. Entonces entiendo que también para el invitado es complicado. Para seguir el podcast también, pero preguntas más breves seguramente lleguen mejor, se contestan igual, y evitar conectores, muletillas y espacios vacíos ahí que... Pero bueno, bastante mejor en cuanto a aspecto, nervios, autoridad, que también te lo da el tono de voz y la manera de expresarte. Y sobre todo yo creo que he mejorado un poquitín, pues como leo a diario a la hora de hablar. Creo que eso me ayuda muchísimo en el podcast. Yo creo que tengo que hablar más despacio, que lo intento, me parece que no, pero lo intento. Y también eso, hay veces que mi cabeza empieza a pensar muchas cosas de cómo hacer la pregunta tal y no la hago más directa, y bueno, eso creo que los 3 fallamos en eso. Bueno, fallamos, tenemos que mejorarlo y ya está, pero sí hay que hacer un poco las preguntas un poquito más directas y... Claro, es la gama de grises cuando estás haciendo una entrevista charla, ¿no? Que al final las preguntas no son directas como en un interrogatorio, como en una entrevista
¿no? Cuando termina un partido de fútbol y están ahí los jugadores y les preguntan directamente la pregunta, sino que también es una charla. Entonces yo creo que por eso también nos alargamos, empatizamos. Yo voy a intentar, y esto es de formación profesional, no girarme todo el rato, pero es de formación profesional, porque a la hora de comunicar tienes que intentar incluir a todos, y eso incluir a todos significa también mirar a todos. Entonces voy a intentar centrarme en el micrófono y que se oiga bien, pero yo creo que hemos aprendido un montón y se nos ve la evolución desde el primer podcast a este, y estamos por lo menos más tranquilos, más relajados, más, ¿no? Sí, total. Sí, yo creo que en el podcast además hay como una especie de hay como etapas. Cuando empezamos a grabar siempre están los primeros 5 o 10 minutos un poco nerviosos, no sé por qué, pero siempre pasa igual. Pero luego cuando empieza el podcast ya empiezas a fluir y ya te olvidas de todo y te da igual y ya hasta fluye. Que luego Creo te da miedo que se influye apague. también el invitado. A mí es verdad que en algunas situaciones tengo muy idolatrado, aunque luego sea de carne y hueso y se queda a cenar contigo. Hay gente cada vez más importante que llevas viendo todos los años, que practicas el deporte que te gusta a ti, que lo escuchas por la tele, que prácticamente eres, es tu ídolo, y cuando ya lo tienes sentado delante, ¿por dónde empiezo, no? A preguntar a mi ídolo cuando le llevo siguiendo tanto tiempo. Luego sí que es verdad que yo tengo que intentar mejorar el vocalizar. Eso me lo lleva diciendo mi abuela, mi madre, mi hermano, los profesores del Claret. Saludo aquí a todos. Bueno, poco a poco. Pero poco a poco vamos aprendiendo, ¿no? Yo creo que Al lo 100. vamos haciendo mejor. A mí me preocupa más el tema técnico que el tema de comunicación que vamos aprendiendo. Pero yo siempre tengo ese miedo, fíjate, no tanto al invitado, que a veces sí que me ha pasado, sino a que se me apaguen las cámaras, que se queden sin batería o alguna Total. cosa de estas, que ya nos ha pasado alguna vez y hemos Bueno, a salido todos les airosos de alguna forma, Bueno, ¿no? hemos salido de todas, yo creo. Pero sí, porque se alarga mucho el episodio y al final hay una memoria máxima. O sea, siempre nos ponemos, oye, que no supera las 2 horas y pico, y luego la supera a veces y se nos va. Pero bueno, que, oye, en general, yo creo que en ese sentido pocas cositas hemos tenido para 50 episodios y bastante bien resueltas. Y Fíjate que hemos ido mejorando, yo creo, las preguntas, las hemos elaborado más, los invitados también les han gustado más y han sido capaces de... mira, pues esas preguntas no me las esperaba, o que también da a conversación, da a aprender también, ¿no? Entonces, generar también al invitado a veces en esa tesitura de algo que no trae premeditado es bueno, ¿no? Yo creo que aprende el invitado y aprendes tú. Él se encuentra en una situación nueva y tú ves su reacción también, ¿no? Y aprendes. Bueno, ahí se nota también la escuela, ¿no? Hay muchos que prefieren no saber las preguntas, les gusta la improvisación y tienen mucha escuela como para poder salir de una entrevista así. Y hay otros que se las imprimen, las subrayan, las estudian, ¿no? pero en general no se las leen casi, yo creo. Es que tienen Claro, algo pero de esto emoción. ponemos esto un poco que en contexto, que la gente no lo sabe, pero nosotros enviamos las preguntas antes, un poco el guión que tenemos, aunque luego fluimos en plan de vamos a seguir un poco esta línea, pero básicamente por si lo hicimos desde el primer momento, pues si los invitados dicen, pues ¿por qué no lo enfocamos mejor por aquí o por acá? Pero es que todo el mundo dice, ok, está guay, qué buenas preguntas. En Sí, general son sí. muy buenas preguntas, porque nos lo curramos las preguntas. Y luego también hay una guía de lanzamiento, ¿no? De cómo, cuándo se va a emitir y tal. Claro. Yo creo que el invitado también ve una muy buena planificación, una preparación previa, un trabajo posterior y queda agradecido, ¿no? Nosotros también solemos, si nos ha gustado el episodio, ha tenido buen éxito, seguir en contacto y decir, oye, muchas gracias. Y Bueno, aunque no haya funcionado bien el episodio, igual. no, sí. Pero bueno, yo creo que ellos también ven como, joder. Sí, pero es verdad que a mí me ha dado rabia que algún episodio no se haya visto tanto, ¿no? Siendo tan potente y tan importante el mensaje, ¿no? De esa persona. Eso sí que a veces te da como un poquito de rabia y dices, joder, si este es un episodio estupendísimo, la persona tiene muchas cosas que contar. Pero bueno. Sí, pero bueno, pues al final ya sabéis, o sea, en YouTube pues la miniatura, el título y tal es que es un 50-60% y a lo mejor lo que pensamos que es una miniatura muy buena, un título muy bueno, luego no funciona tanto. Y luego al revés, pero en general
Sí, ha habido 2 o 3 casos que hemos dicho, joder, este episodio es muy, muy, muy bestia, muy bueno. Y de hecho yo cuando es el episodio muy especial se lo mando a gente cercana y que me dice, joder, qué buen episodio, ¿sabes? O sea... A ver, yo creo también que hemos ido mejorando preguntas, lo que hemos dicho. Los reels, tal, entonces... Si al principio a lo mejor alguno no se veía tanto, pues también estábamos empezando, ¿no? Si ahora pasa eso, con algún invitado que nos ha parecido espectacular, nos sorprende más. También depende un poco del algoritmo, que lo enseñe más o menos. Nosotros lo que está en nuestra mano podemos manejarlo, ¿no? También alguno habremos pensado al contrario, de que iba a ser menos visto y ha impactado una barbaridad. A mí me pasó, por ejemplo, con el de la hipnosis, ¿no? Que luego me encantó y me impactó un montón, pero... tenía ciertas dudas porque era un tema que no controlo, que bastante escéptico y luego vi que, joder, era súper interesante. Sí, el tema de la hipnosis, el episodio está bien y aquí le mandamos un saludo a Joseph. José De hecho, Gibnani. muchos escribían como si fuéramos directamente él. Entonces, es verdad, hay mucha gente que no al sabe que es final- un podcast o se piensa Claro. que es alguien hablando a un micrófono. También porque somos vagos, ¿no? Y entonces no curioseas un poquito más en el perfil, en el feed de esa cuenta y ves que hay muchos invitados. No, y nos escribían como si fuésemos... Es verdad que se fue espectacular la reacción de la audiencia, quiero una hipnosis, porque también dejó claro... Lo que decimos en muchos episodios, que queremos la respuesta ya, rápida. Sí, si me pueden hipnotizar, como decía José Gibnani, en 2 sesiones ya te quito cualquier mal hábito, ¿para qué voy a estar yo un año sufriendo? Yeah. ¿Sí? Si en 2 sesiones, 2 semanas o 2 meses, depende del tiempo que pase entre una y otra, me puedes suprimir ese mal hábito, ¿no? Entonces, esa es la esperanza que dio, ¿no? Un poco... Gibnani y bueno, y la reacción no la vimos venir tampoco. Claro, no, sobre todo el reel de la religión se ha viralizadísimo. Hay todos los días mazo de comentarios. Pero bueno, ya lo sabíamos. Yo lo edité y os dije, es cine. Cuando es cine, se viraliza. Claro, es que la gente no sabe, pero hay muchas veces que edito un reel y con la música que encaja perfectamente con lo que está contando el invitado tal, y digo, es cine, preparaos. Y esos en general funcionan guays. Hay mucho cine. Es verdad que Ernesto ya lo coge, lo ve y dice, ya sé qué canción va a ir en este reel y ya solamente ejecuta. Quiero Sí, que me descargues estas canciones, tal, que me Sí, pases verdad. tal canción para Ahí tal reel. Hay equipo detrás. Sí, Claro. mola, eso mola. Esa parte mola de editar reels y queden chulos. Pero bueno, seguimos con las preguntas. Bueno, ya me gustaría un poco cerrar, ¿no? Como veis, todo se entrena hoy y cómo lo veis a futuro. ¿Veis capacidad de seguir creciendo muchísimo, de que vaya en otra dirección? Creo que los invitados ahora que van a venir ya, porque lo estamos viendo, que muchos de ellos nos contactan, pues pueden ser algo más conocidos. No por ello tienen que ser más interesantes, depende un poco de tus gustos, tus aficiones. Yo en particular va a haber algunos que sí que me llaman, pero ya he entrevistado a muchos que me encantan. Entonces creo que el podcast va a ir a mejor porque nosotros seguimos con el desarrollo personal y seguimos mejorando técnicas tanto de edición como de creación, ¿no? Con portadas y tal. Y vamos a ir mejorando también los equipos. Todo eso ayuda a que tengamos ganas de lo que viene, ¿no? Y solo creo que vamos a seguir creciendo, que mi objetivo es llegar a entrevistar en inglés a gente y ser de los primeros que entrevisten a los que realmente quieran, porque eso no lo he visto nunca. O sea, realmente veo muchos podcasts también, pero no he visto a... Sí. Nosotros hemos sido los primeros en entrevistar a Elías, a Jesús Arroyo. Oh, me encantaría que le entrevistasen en otros podcasts y digan, ostras, Claro. Elías, es que te lo mereces, tío. Es que Elías es nivel Jordi White perfectamente. Bueno, yo he de reconocer. He de reconocer, y no, bueno, no tengo por qué decir quién, pero he mandado algunos de nuestros reels, se los he mandado a podcasts mucho más grandes para decir, nosotros somos Llevar a enanos estos. en comparación con vosotros, pero es que tenéis que entrevistar a esta persona porque tiene mucho que Claro. compartir, ¿eh?
No me han contestado nunca, pero yo he intentado que más gente que escuchase su mensaje. Que muchas veces hemos sido conectores intermediarios con la gente para llegar al invitado, porque a lo mejor el invitado no tiene redes sociales, entonces también esto es como que lo hacemos por gratitud, ¿no? Realmente, del invitado que ha venido, se ha ofrecido, se ha expuesto, a nosotros también nos han visto, nos ha dado como una recompensa gratuita y, oye, la disfrutamos y es nuestra manera de agradecerla. Vale, ¿Y qué más preguntas tienes ahí? Pues poco más. ¿Qué le dirías a la audiencia que ha llegado hasta aquí? Que de esos que además nos han seguido desde los primeros episodios, que sabemos que hay algunos muy fans que esperan el miércoles a escucharnos, entre ellos nuestra madre. Joder, no se pierde uno. Las mejores reviews. No, porque además nos pasa feedback, claro, nos da su nota, se empapa. Si le ha gustado más, menos. Yo me quedé alucinado el otro día, ahora que estamos aquí en Cullera y tal, y nos dio la review del último y dije, joder, es verdad. O sea, a lo mejor desde dentro en la grabación o viendo el episodio tienes tu pensamiento y tal, pero no le había pensado tan profundamente tantos aspectos. Seguramente si compartiéramos con todos cada uno nuestro punto de vista del episodio, sacarías infinitas conclusiones. Nos pasa con el cine, con películas y tal. Pero muy bien, aspecto positivo aquí a la cuñi. Es verdad que esa parte mola mucho. Esa parte mola mucho cuando te llega un amigo, alguien cercano y te dice que ese podcast le ha gustado mucho, que a mí me pasó mucho con el de Alejandro Illena, el psicólogo del porno. Ese, 2 o 3 personas me dijeron, oye, qué buen episodio, me ha cambiado mucho la mentalidad. También me ha pasado, mira, el notista último, ha habido varias personas que me han dicho que les ha gustado mucho. El de Daniel Luengo, me han dicho que es espectacular, varias personas. Y mola porque al final son gente cercana que le estás ayudando también, o estamos ayudando a una comunidad, recibimos mensajes de gente que le ha ayudado un montón, pero que también gente cercana se sienta beneficiado por este proyecto, es increíble. Pero ¿qué le diríamos a la comunidad? Joder, pues le diría lo primero que gracias, porque sin ellos realmente no estaríamos aquí, porque es verdad que hay episodios que se ven más, hay episodios que se ven menos, pero si lleváramos 50 episodios y no hubiéramos pasado de 20 views en ninguno, seguramente no seguiríamos aquí porque no tiene sentido, ¿sabes? Porque vemos que a la gente, a nadie le gusta, pero no ha sido así. Y de hecho, si hubiéramos 20 views, a lo mejor había muchos invitados que pasaban de venir a nuestro podcast. Aquí hay otros que no, que hay otros que ni se ven el podcast y van porque vamos a un podcast, encantado, voy. Pero ni la habían mirado cuánta gente venía. Bueno, mi amigo Rafa venía del tirón, Poli. Pero era fan dice, tío, ¿cuándo me vas a sacar a mí? Si estoy preparado. Digo, bueno, vamos a ver, el policía todoterreno. También muy buen episodio, Sí, a mí mucha gente me ha dicho que le ha cambiado como la visión de la policía, porque es verdad pues que no es lo mismo la visión que tenía otras generaciones, ¿no? de la policía o de la autoridad, y que le ha cambiado mucho, o sea que normal también. Sí, pero bueno, lo que les diría sería sobre todo que les daría las gracias y les diría que estamos comprometidos por hacer que esto cada vez sea mejor, o sea que los episodios cada vez sean más potentes, que haya mejores invitados, que haya mejores preguntas, que haya mejor producción, que haya mejor curro detrás, o sea que va a ir a más. Esto es como lo que digo yo siempre de la IA, ¿no? Dice alguien, joder, flipa con la IA, digo, la peor de la historia, porque todo lo que venga ahora va a ser mucho mejor. Claro. Pues todo se entrena, es igual, es decir, qué buen episodio, pues los siguientes van a ser mejores. Ese es el objetivo y creo que lo vamos a hacer con un compromiso de dedicación, esfuerzo, y al final eso es lo que le diría a la audiencia, y sobre todo gracias, porque sin ellos pues no estaríamos aquí. Yo creo que no saben la ilusión que nos hacen cada uno, que no sabemos quién es y nos dice, wow, me ha encantado este episodio, o me acuerdo de una chica que dijo, este episodio me ha llegado en el momento adecuado de mi vida. Sí. Y digo, wow, ¿sabes? No saben bueno. lo que nos impacta. Es verdad que le damos ese momento
y ya, porque tampoco queremos que nos afecte ni lo bueno ni lo malo en absoluto a nuestro contenido, pero que se agradece mucho de corazón el que la gente diga, ostras, qué buen trabajo, o me ha gustado lo que habéis hecho, o lo que habéis dicho, o tal, o incluso la gente que te dice no me ha gustado, pero lo dice con respeto y con agradecimiento al podcast, oye, no me ha gustado este episodio, pero tal. Entonces, también, ¿no? Agradeces un poco el seguir aprendiendo. Y mola cuando conoces a alguien y te dice, joder, estoy como delante de un teleprom, un avatar. En plan, porque te he visto tanto, o me ha salido en tantos sitios, como Reels, historias, pues nuestras redes sociales, los amigos, WhatsApp. Y, joder, a lo mejor te coge a ti que no te conoce y te dice, hala, qué fuerte, que te estoy viendo como en la tele y te tengo aquí al lado, ¿no? Eso me decía Rafa cuando lo vimos en el Master Series, ¿no? ¿Qué era? El de Madrid. Sí. Pareces un holograma, me decía. Porque te he visto tanto en redes que no... Pero... Así como última anécdota, yo recuerdo que una vez en el supermercado una señora me tocó por detrás y dice, ¿tú me suenas de algo? Digo, bueno. Digo, será mi vecina, de mi madre, habrá visto el podcast. Dice, no, te he confundido. Yo diciendo, vale, será de todos entrena. A mí sí me ha pasado. ¿Sí? 2 veces. Sí, no, a ver, uno que me conocía un poco de vista y me dijo, tío, he visto tu podcast, está muy guay. Me ha escrito gente del podcast, o sea, gente que conocía hace muchísimos años que no tenía ningún contacto con ellos y a raíz del podcast te escriben, oye, tío, he visto tu podcast, no sabía que tienes un podcast. Eso me pasa mucho porque, bueno, amigos desde toda la vida, de diferentes etapas, me dicen, tío, pero que he visto ahora que estás haciendo un podcast, tío, de puta madre, que se ve súper guapo, cuéntame más, pero ¿esto qué es? ¿Un proyecto de tal? ¿Está financiado? ¿Cuándo ganáis? Muy guapo, muy guapo. Y... Pues bueno, yo no tengo más preguntas, que al final nos hemos ido contestando las otras, sí, como no, suele pasar. Había alguna, yo tengo un par, me acuerdo, que estaban chulas, una de... que si habíamos conectado con algún invitado o algo así. Bueno, que ya hemos dicho que algunos hemos tenido esa confianza luego después de las entrevistas, como nos ha pasado con Elías, que seguimos en contacto con Crespo. Pero Crespo. Ya le conocíamos. Yo me refiero a gente que no conocías de nada y que llega a la entrevista y luego te haces colega suyo y tal, que eso sí que nos ha pasado. O sea, yo por ejemplo con Alex Sanz he hecho ya varios planes, he quedado, está ahí, vive en Gandía. Muy buena entrevista también, Alex. Muy buena entrevista, Alex Sanz. Ahora la recomendamos. Si no la has visto, la tienes que ver. Y es verdad. ¿Habéis hecho rutas? Hemos hecho rutas. Gente que nos ha pedido consejo para muchas cosas. Gente que de repente ha venido y nos ha pedido, oye, ¿no podéis ayudar con esto? Porque veo que sabéis mucho de tal, no sé qué. Eso nos ha pasado también con otros invitados. Con Ana Toro, por favor. Qué grande, claro. Ana Toro. Nos la recomendaron y dijimos, pero ¿de dónde ha salido esta mujer tan increíble, no? Claro. O sea, es un episodio hasta también... a la quedada luego. Wow, cada vez que le decimos se viene a ti de Barcelona, da igual, se viene, es increíble también. Es increíble. Muy crack. Y luego creo que la última no era la de los invitados, de queremos traer no sé qué los siguientes programas o algo así. Eso lo hemos hecho ya, creo. Pues es verdad que hemos hablado de que teníamos algunos pensados y tal. Y hay algunos que ya nos han dicho por adelantado que sí, pero para no desvelar nombres y dejarlo así un poquito en la curiosidad, una experta en sueño, que nosotros también somos muy fans de seguir aprendiendo del sueño y cómo nos trastoca la vida cuando no dormimos, ¿verdad? Sí, bueno. Muchísimo. Una experta en sueño, que a mí me hacía mucha ilusión. Una experta también postural y fisioterapeuta, pero sobre todo especializada en postura, en pisada y tal, que también me parece muy, muy, muy interesante. Bueno, nutricionistas específicos también. Pero medallistas olímpicos. Medallistas olímpicos. Y no sé... del Madrid, quizás. Un tal Rafael Nadal. Pereira, Dos Santos. A ver, siempre nos quedan, ¿no?, todas esas personas que hemos leído sus libros, hemos visto sus entrevistas, sus proyectos, lo que sea, su deporte, y nos encantaría poder hacer algunas preguntas más, claro que sí. O sea, siempre hay una lista interminable, yo creo, ahí. Sí, yo creo que yo siempre lo digo, que el mejor podcast que he escuchado, creo que el que mejor he escuchado, es el mejor podcast que he escuchado nunca, es el de Alex Rovira, el de Tengo un plan con Alex Rovira, me parece espectacular. O sea, es una bestia, es para estar todo el podcast escribiendo en un blog de notas. Yo lo hice.
Tú lo Y me lo he hiciste. escuchado 2 veces. Sí, ¿no? Es muy, muy bueno. Y es verdad que soy súper fan suyo. Y le escribimos y nos dijo que estaba muy liado, pero que le escribiésemos un poquito más adelante. Ujú. Así que no hay que perder la esperanza porque ese sería el super mega podcast. Entrevistar a Alex Rovira ya sería el sumo, ¿sabes? Sería la tercera vez que lo intento con Alex Rovira. Bueno, pero al final vendrá y será, Al final vendrá. y será espectacular. Será espectacular. Así final que, vendrá. bueno, no sé si quieres decir alguna cosilla más. Nada más, que sigáis apoyándonos, que estamos con vosotros, vamos a mejorar en todo lo que podamos y emplazaros para los siguientes episodios. Sí, yo creo que nos den ideas también, que nos gusta mucho cuando dices, oye, ¿por qué no entrevistáis a alguien o nos dais directamente a una persona específica? Encantadísimos. Pues sí. Así que nada, pues muchas gracias, espero que os haya molado el episodio. Bueno, queríamos así abrirnos un poquito más y contar algunas anécdotas de estos 50 episodios, los aprendizajes, cositas detrás de las cámaras y Bueno. nada, pues a seguir. A ver si antes de que tire todo el plato. Ah, bueno, que va a sacar a Jack. Está sobado. Mira quién es. El Me pocho. gustaría Uy, cuidado, presentaros la cámara. al... ¡Ay! No, Y al Ay. otro, a los dos. y está el otro aquí. Sí que me gustaría presentaros al miembro de Todo se entrena que nunca sale y que está Te has visto ir a por él y ha que dicho lo está que yo en también. todos los episodios. Ese va a ser el foráneo. Este es otro. Ese es otro. Di algo. Pobre. Wow. Pero este no falla no falla un Son- episodio. Están Sí, todos. son nuestros. Fan número 1 y 2. Que se quiere ir ya. Se quieren ir. Bueno, no le gustan las cámaras. Bueno, Pero chicos, estás. pues oye, que ha estado súper bien el episodio. Espero que hayáis aprendido. Que muchísimas gracias por estar allí. Y ya sabéis que todo, absolutamente todo, se entrena. Así que hasta la próxima. Chao. Chaito.